literalmente en el de Estados Unidos como el de México te encueraban, te revisaban de arriba para abajo y pues ya, en el de México te metían incluso un tubo gigantesco, o sea, no sé si era una resonancia magnética o algo por el estilo, según yo era más como rayos X, pero te revisaban todo. Se para el motor por completo, pues ya no tienes la potencia necesaria para que el avión siga volando. Con la mayoría de los empresarios que volé que tenían relación con gobierno, era una corrupción impresionante. Esto es Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico. Hola, bienvenidos a Atípico Podcast, en donde buscamos personas que nos cuenten historias que salen de lo normal. Acuérdense que si quieren aparecer en los próximos episodios de Atípico, pueden mandarnos su historia. El mail es atípico@whitezican.com. Hoy tenemos como invitado a Mauricio, que tiene un trabajo que muchos niños dicen querer desde chiquitos. Es un piloto y en este episodio nos va a contar desde cómo aprendió a volar y aterrizar literal entre tormentas, hasta cómo llegó a trabajar pues para todo tipo de pasajeros. Gracias por estar aquí hoy, Mau. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Mil gracias, Fer. Pues sí, yo ya llevo más o menos unos 15 años volando. Empecé a los 18, o sea, literalmente saliendo de la prepa me fui a San Antonio a estudiar. Entonces sí, yo sé que ese es el sueño de muchos niños. Volar aviones y como todo este tema de aviación y a lo mejor espacial y feliz de contarles lo que necesiten saber. Perfecto, pues si quieres cuéntanos un poquito justo como, o sea, ¿tenías este sueño desde tu infancia o fue un poquito más tarde? ¿Te gustaban los aviones o qué era lo que te llamaba la atención? ¿Cómo era tu familia? No sé si hay algún piloto en tu familia, alguien que te inspiró. Cuéntanos un poco todo ese background. No, justo no hay pilotos en la familia. De hecho, a todos los que venimos de no hijos de pilotos nos dicen hijos de la calle. Entonces, pues, o sea, soy hijo de la calle prácticamente. Y en realidad me empezó a nacer la idea de ser piloto por ahí de la prepa. O sea, nunca lo pensé. O sea, en realidad no fue algo que yo estuviera pensando de chavito ni nada por el estilo. Sí, me llamaba la atención las series, las caricaturas, todo lo que tenía que ver con un poquito con aviones y con aviación, pero no, o sea, como que no me había fijado completamente en eso. Y ya a la hora de empezar a escoger carrera, pues sí fue como de las primeras cosas. Creo que fue por una película, o sea, salía Ryan Gosling y ¿cómo se llama el de Meet Joe Black, el señor? ¿Quién? Ah, sí, con Hopkins. Y es ingeniero aeronáutico Hopkins ahí en esa película. Creo que ni lo mencionan muy poquitas veces. Y ahí fue cuando dije, bueno, quiero ser ingeniero aeronáutico. Después como que me puse a estudiar y a investigar. Y al final dije, no, creo que lo que está más chingón es ser piloto. Y pues por ahí hubo un par de cosas que me hicieron decidirme, que había en ese momento, o sea, estaban empezando a hacer unas carreras muy parecidas a la Fórmula 1, que se llama Red Bull Air Race. Eso fue de las primeras cosas que me hicieron pues decidirme por ser piloto. Y un amigo de la familia que sí era piloto, que es capitán ahorita de Aeroméxico, Leo, él está ahorita como en los niveles más altos de Aeroméxico. Entonces fueron de las cosas con las que empecé a decidir como a juntar los puntos, ¿no? Como de, bueno, me gustaba esto de niño y parece que esto es una muy buena carrera, entonces pues vamos a darle. Súper bien. Oye, ¿y qué te dijeron tu familia cuando dijiste, sí, voy a estudiar para ser piloto? Porque digamos que no es como una carrera tan común, ¿no? Sé que hay muchísimos pilotos, pero al final sale un poquito de la caja. Claro, pues mi mamá siempre me apoyó en todo, o sea, en lo que yo decidiera estudiar me apoyó, o sea, sí fue un poco preocupante porque al principio como que yo le dije lo de la ingeniería en aeronáutica y me dijo, pues buenísimo porque pago 0 pesos, 0 centavos en ese tiempo nada más estaba esa carrera en el Poli. Y después cuando le dije lo de aviación, como que sí, o sea, tenemos una idea de que es un poco caro. Entonces, sí, como que me preguntó, oye, ¿cuánto va a ser esto? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y aparte yo decidí estudiar en Estados Unidos, que al final del día salió mucho más barato que si hubiera estudiado acá. Pero pues sí, al principio fue preocupante. Mi abuelo estaba completamente en contra. Él siempre fue como un señor de negocios, entonces él quería que me dedicara
pues más a un tema de negocios que andar volando. Y tenía ahí como misconception de que, o sea, de que tenías que tener a alguien en la aviación justamente para entrar y para poder hacerla bien, ¿no? Tenía la idea de que iba a estar como fumigando campos o algo por el estilo y estaba bastante molesto. Me imagino. Oye, ¿y cómo es el proceso como para empezar a estudiar? O sea, porque siento que es una carrera súper de teoría, práctica, creo que hasta temas médicos, psicológicos, o sea, como que creo que sí, ser piloto requiere como muchas cosas, ¿no? O sea, son un chorro de cosas. Entonces, como que dices, quiero estudiar y ¿qué? Pues tienes que tener problemas muy graves. O sea, ya ves que está como esta idea de que, si no tengo la vista perfecta no puedo ser piloto, y es completamente mentira. Pero sí hay obviamente algunas cosas particulares que sí no te permiten ser piloto comercial, porque conozco incluso amigos que tienen estos temas y que aún así vuelan sus propios aviones. O sea, nada más no te permite ser como un piloto comercial. Pero entre ellas, pues daltonismo, sí es algo como muy, muy específico. Sí he visto un par de pilotos daltónicos, pero te digo, son de sus propios aviones. Y bueno, pues obviamente problemas más graves, ¿no? O sea, algún tipo de ceguera o algo por el estilo, sí es complicadísimo que puedas entrar, o que pases más bien el examen médico. Porque lo primero que haces tanto en México como en Estados Unidos es un examen médico. Entonces, el primer examen médico te dan como una licencia que es de estudiante. Entonces, ya que pasa el examen médico, tienes derecho a tu licencia de estudiante y pues empiezas. Te digo, en los dos lados es muy diferente. Yo me fui a Estados Unidos. Pero, ¿y ese examen médico, o sea, qué es? ¿De qué sangre, de la Sí, vista? o sea, sangre, orina. O sea, mi primer examen médico fue aquí en México. Ahí en la colonia Roma estaba un doctor. Era el único doctor en ese momento aprobado por la FAA, que es el organismo de aviación en Estados Unidos, que era el doctor Amezcua. Creo que ya falleció, pero en esa época, pues te pedían todo, ¿no? O sea, exámenes de sangre, exámenes de orina, te hacían pues, examen de la vista, examen de audición, exámenes psicométricos. El de México también era súper, súper riguroso. O sea, literalmente, tanto en el de Estados Unidos como el de México, pues, te encueraban, te revisaban de arriba para abajo y y pues ya, en el de México te metían incluso un tubo gigantesco. O sea, no sé si era una resonancia magnética o algo por el estilo. Según yo era más como rayos X, pero te revisaban todo. Si tenías tantito el tabique desviado, te negaban el examen, te tenías que operar todo el show, regresabas. Órale, Porque pues tienes que tener óptimas condiciones, ¿no? O sea, como hay cambios de presión constantemente en la cabina, pues puede ser un tema el tabique desviado. O sea, como de hipertensión o cosas por el estilo. había rumor que si tenías tatuajes te rechazaban, ¿no? Así, pero... Sí, justo yo me tatué o sea, justo no era como tan popular los tatuajes en ese momento, y me tatué como unos 3 meses antes de mi examen médico del gringo, y pues iba con muchos nervios, así de puta, a ver si no me echan para atrás. Pero no, sin ningún problema. O sea, como que lo vio y le dio igual. Ni siquiera me preguntó por él. Entonces, no hubo mayor problema. En el de México, o sea, eso fue ya después de que estuve en Estados Unidos estudiando, regresé y sí me dieron como una advertencia. O sea, porque yo traía ahí como unos niveles de ansiedad altos en el psicométrico. Entonces, me dijeron, oye, si esto sigue así para el próximo año, te vamos a tener que negar el examen médico. Y pues eso ya se te acabó, ¿no? O sea, no puedes volar. Sí, porque Y con pues ya. ansiedad un piloto, o sea, justo tienes que tener como el temple súper, súper calmado para manejarte en cualquier crisis, situación o así, ¿no? Supongo. Sí, o sea, sí, obvio. O sea, tienes que estar en el tema sobre todo en aterrizaje y despegue, creo que es donde más temple tienes que tener. Y no sé si específicamente tenía yo un tema de ansiedad como tal. O sea, sí fui a un doctor, me recetaron un par de cosas, no me latió. Y empecé a hacer como mucho yoga y muchas cosas que bajaran esos niveles de ansiedad. Y pues sí ayudó, creo. Digo, al final del día yo hoy me dedico principalmente a volar aviones con matrículas gringas. No vuelo aviones mexicanos. Entonces, pues me rigen otras reglas, entre comillas.
Y justo la duda es, o sea, eres piloto privado, no comercial, ¿no? Es que ahí hay una idea medio errónea también. Tanto en México como en Estados Unidos le dicen piloto privado a los pilotos que vuelan aviones ejecutivos, ¿no? Nosotros, en nuestro argot, le decimos piloto ejecutivo al que se dedica a volar aviones privados, entre comillas, entre comillas, o aviones más chiquitos, que un comercial. Pero piloto privado es solo una licencia. Haz de cuenta que cuando te vas a estudiar, tienes como 4 etapas. La primera es la de piloto privado. Es la primera licencia que te dan, o sea, de exámenes, por ejemplo. Sí, de exámenes. Es la primera licencia que te dan. Y eso lo único que te habilita es a volar aviones, o sea, en general. Después de eso tienes una certificación que es la de instrumentos, que es que, pues básicamente empiezas a aprender todo el tema de los relojitos del avión, ¿no? Los relojitos, las pantallas, empiezas a entender cómo usarlos, cómo utilizar lo que está afuera, que son radioayudas, toda la parte de navegación la empiezas a aprender en esa etapa. Y después viene la parte de tu licencia como piloto comercial. O sea, todos los que estamos en esto somos pilotos comerciales. Porque lo único que dice la licencia de piloto comercial, lo único que te habilita es a cobrar. Entonces, te digo, hay una idea más o menos errónea en ese argot. Y después de eso tienes otra certificación que es la de bimotor, ¿no? Que aprendes a volar aviones con más de un motor. Ok, justo para mí un piloto privado es quien trabaja como para alguien, ¿no? O sea, alguien que quiera, no sé, un artista o Sí, no sé, sí. un político o algo así, que tenga su avión y entonces como, hoy tengo que ir a Miami, vámonos. Sí. Y comercial, pues para mí es como de aerolíneas, ¿no? Pero, Sí. okay. Sí, en realidad sería piloto ejecutivo y piloto comercial. Ok, y tú eres ejecutivo, ¿no? Exactamente. Ok, y me estabas contando que entonces no estudiaste en México, estudiaste en Estados Unidos. Sí, me fui a estudiar a Estados Unidos. Me hice el examen yo creo que cuando tenía 17 y me fui ya cumplidos los 18 a Estados Unidos. Y y pues ya me fui a una escuela que en ese momento era como muy renombrada, se llamaba Wright Flyers, como los hermanos Wright, y estaba despuesito de una que es un poco más popular que se llama American Flyers. Y pues me fui a San Antonio, ahí hice mi licencia inicial, la de piloto privado en Wright Flyers. Vivía o sea, al principio me fui de que pues, o sea, con nada, o sea, ahí a comprar las cosas y a rentar el departamento. Según yo me iba a ir en bici a la escuela, pero era imposible en San Antonio estar en bicicleta porque o llovía cañón o el calor estaba de la fregada, y las distancias eran gigantes. Entonces, llegar a la escuela eran 6, 7 kilómetros, aunque pareciera muy cerca. No, bueno. Oye, tengo aquí varias anécdotas como del tiempo en que estudiaste. Tengo aquí una que dice, la escuela de avión que desapareció. Ajá, a ver. O sea, justo estábamos en Wright Flyers, te digo, pues había muchísimos mexicanos. En esta escuela particularmente había muchos mexicanos, muchos chinos. Lleva muchos años sonando que hay como un déficit de pilotos. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque están haciendo aerolíneas en todo el mundo y normalmente se jalan a muchos mexicanos. O sea, como que sí, los mexicanos se escucha que son pilotos buenos y se los llevan a bastantes partes. O sea, cuando tronó Mexicana, se los llevaron a Egipto, a China, a, a Europa, a muchísimos lugares empezaron a jalarse a todos estos pilotos. Y en ese momento, pues las aerolíneas chinas estaban desesperados por pilotos y mandaban de a 100, 150 chinos a la escuela y nosotros, los mexicanos, pues éramos cuando mucho unos 50, 60. En la mayoría hombres, sí, con un 90% de hombres, 95% de hombres. O sea, era así puro club de Toby en la escuela. Y esta escuela el dueño era un judío. O sea, me acuerdo muy bien. Llegaba en su Maserati todos los días. Estuvimos en San Antonio, yo creo que unos 3 meses. Después nos cambiamos. O sea, yo creo que tuvo un tema con el aeropuerto. Estoy casi seguro porque se quedó otra escuela y, o sea, ya estaba sonando como que iban a sacar a las escuelas del aeropuerto de San Antonio, pero esta otra escuela duró como 4 años. Nosotros nos fuimos a un pueblo que se llama New Braunfels, ahí al norte de San Antonio, y estuvimos allí 2 meses. Ellos querían como ser la mejor escuela de Estados Unidos,
Y en este aeropuerto como que empezaron, yo creo que a tener negocios con el condado o algo por el estilo. Al final se pelearon y nos cambiamos al final a un pueblo espantoso de Texas que se llama Hondo, que estaba lejísimo ya de San Antonio. O sea, ya yo tenía que hacer 1 hora y media en coche, más o menos. Y de repente, pues un día, o sea, yo ya había acabado, tenía yo creo que 3 días que había acabado mi licencia de piloto privado y tenía como $250 en la cuenta de la escuela. Pero entonces llegamos un día y ya no había mesas, ya no había sillas, ya no había aviones, o sea, quedan 2, 3 aviones en el aeropuerto, ya no había nada, o sea, ya había desaparecido por completo, a nadie le habían avisado, a nadie sabía como el dueño de la escuela y otros, o sea, como otras 2 personas o 3 que eran pilotos que se movieron que movieron los aviones. Y pues ya, o sea, yo tuve amigos que tenían ahí guardados, o sea, que habían pagado la carrera por adelantado y cosas por el estilo, y tenían $5,000, $6,000 y los demandaron, pero no sé, la verdad es que no sé en qué acabó porque yo los $250 que tenía pues, los di por perdidos. Sí, pues sí. Y ya me fui a buscar otras escuelas que estaban en San Antonio. ¿Y nunca supieron qué pasó? O sea, bueno, algún tema seguro con... No, o sea, pues, o sea, se robó la lana, literal. O sea, No. quién sabe qué pasó, pero desapareció. Yo ya no escuché nada después de 2, 3 años. Alguna vez le pregunté a alguien, pero creo que la demanda seguía ahí y no habían podido recuperar nada. Sí, fue una locura ahí. Qué rollo. Oye, y tengo acá que cuando tú estabas como aprendiendo todo esto y estudiando, todo era con mapas, ¿no? Literal de papel. Sí, eso estuvo muy divertida esa transición, porque pues sí, yo llegué y yo no me acuerdo si ya teníamos iPhones y iPads, pero sí estaban, tenían 1 año o 2 años de haber salido. Y no se utilizaban en la industria tanto. Había cosas carísimas, o sea, había algo parecido a un iPad que costaba como $8,000 y venían cargados ahí los mapas y todo esto, pero era como para gente, o sea, para pilotos super pro y para empresas que le querían invertir a eso. O sea, nosotros empezamos literal con mapas seccionales, se llaman. Y pues, o sea, literal marcabas en tu mapa con lápiz, borrabas con goma, tenías que comprar mapas a cada rato porque pues, se rompían después de un rato. Y era un tema porque pues acomodar un megamapa dentro de la cabina, tenías que aprender cómo doblarlo, o sea, sí era como una técnica ahí de origami y bueno, en la noche también tenías que traer una lucecita como de minero porque pues no veías nada. Entonces ahí ibas iluminando el mapa, marcando todo. Yo sigo teniendo algunos de estos mapas. Estoy con que los voy a enmarcar desde hace años, pero sí, y después de eso yo creo que habrán pasado 3 o 4 años, porque toda mi primer chamba fue de utilizar mapas. Y ya habrán pasado unos 3 o 4 años donde ya empezaron a salir el iPad, donde empezaron a salir algunos programas de aviación y que ya podías tener todo digital. Pero sí fue, o sea, estuvo chistosa esa transición, porque yo creo que hoy la mayoría de los pilotos que entran no van a experimentar eso. Sí, no. O sea, yo admiraba muchísimo a mi mamá por usar la guía Roji. Sí, claro. No Sí, me gusta estar volando un avión con un mapa de papel, o sea, en la guía Roji pues te paras en la esquina y lees qué calle, pero en un avión... sí, totalmente. No, pero sí, o sea, utilizabas algo que, o sea, al principio, cuando no sabes de instrumentos, como que los mapas vienen marcados así de, o sea, antenas de luz o un pueblo o un estadio o algo por el estilo, y te ibas guiando como por esas referencias en el piso. Pero pues obviamente si había nubes o algo, pues ya no te podías guiar por eso. Y para eso existen pues aproximaciones exactas, que también para cada aeropuerto tenías pues como unas 8 o 9 hojas para aproximaciones dependiendo de dónde llegaras. Digo, las sigues teniendo, nada más que ahora son digitales, te digo. Oye, y tengo acá también que justo cuando estabas por terminar con tu certificación de instrumentos, querías irte a México, ¿no? O algo así. Sí. Creo que no te fue tan bien en ese examen, ¿no? Sí, justo. Es que justo cuando ya se escapó este cuate de la escuela y se llevó todo, pues empecé a buscar escuelas. Ya había 2 opciones en San Antonio. Estaba Sky Safety, que estaba un poquito más fresona, por llamarle de alguna manera, y estaba también Alfa Tango.
y Alfa Tango era como la de barrio, o sea, era la escuela de barrio, era dirigida por indios musulmanes y estaba muy chistoso porque sí, o sea, no podíamos volar a ciertas horas porque pues tenían que rezar y todo este tema, ¿no? Y primero estudié toda la parte como teórica en Sky Safety, bien la verdad, pero ya estábamos como en ese momento buscando ahorrar un poco de lana, entonces Alfa Tango era como la opción. Y ya, o sea, me fui a Alfa Tango y me tocó un maestro que era como el más temido, ¿no? De la escuela para instrumentos. Me tocó a mí y pues la verdad es que nos llevábamos bien, pero él sabía perfecto que yo no estaba listo para tomar el examen, ¿no? O sea, como que no era momento y ya como que se acercaba Navidad y me iba a regresar a México para las fiestas y todo esto. Y le dije, oye, pues quiero tomar el examen. Estaba súper necio yo con que vamos a tomarlo, sí lo paso, sí lo paso. Y nos fuimos a un pueblito en Texas que se llama Huntsville. Ahí estaba el examinador, porque o sea, todos estos exámenes te los hace un examinador de la FAA. O sea, es alguien externo. Y ya, o sea, fui con el examinador, empezamos a hacer todo el proceso del examen. El teórico lo pasé, pero ya a la hora de volar, pues sí, todavía pues estaba muy verde, la verdad. Entonces, pues empezamos a hacer las prácticas. Me perdí un par de veces y la verdad es que fue muy buena onda el examinador. O sea, como que me empezó... Es una diferencia entre México y Estados Unidos, porque normalmente aquí en México es como... Pues no sé, como justo el tema de los doctores, que todo es muy golpeado, todo es... O sea, Te lo tienes que pasar medio mal para estudiar y ser bueno y hay jerarquías y, ¿no? Exacto, o sea, sí, como que sí te están chingando y cosas por el estilo. Y acá no, o sea, en Estados Unidos son como, oye, a ver, aquí está lo que te salió mal, ve y practícalo y regresa cuando estés listo. Y normalmente lo anotan en tus récords, ¿no? Si no pasaste, lo meten en tus récords. Este cuate me hizo el favor, o sea, no sé por qué, nada más fue de buena onda, porque justo sabía que lo que yo quería era como ya llevar la certificación a mi casa para Navidad, ¿no? Y se portó muy buena onda. Me dijo, oye, bueno, no va a anotar esto en tus records, pero pues sí, no estás listo. O sea, cuando regreses de tus vacaciones de diciembre, pues vuélvete a entrenar todo esto y regresas. Pero pues por el momento es un no-go, ¿no? O sea, y desde mi ignorancia, ¿cómo no pasas tipo un examen de esos? Porque ya sabes, para mí es como, no pasó, espero que no se caiga el avión, ya sabes. No, sí. O sea, después sí pasa eso, o sea, después pasa eso, pero ya son en entrenamientos súper, súper específicos. O sea, con aviones bien grandes, que son otro tipo de simuladores. Pero aquí, pues, como es el avión real, o sea, si te desvías de haz de cuenta que en instrumentos, o sea, tienes diferentes tipos de aproximaciones a los aeropuertos. Tienes aproximaciones de precisión y de no precisión. Entonces, de acuerdo a los estándares del examen, tienes ciertos grados de equivocación. Entonces, si vienes en una aproximación y haz de cuenta que te desviaste de la llegada 1 grado o 2 grados, pues ya es fail, o sea, ya hiciste mala aproximación, entonces, pues ya no lo pasaste. Obviamente, vas con un instructor súper calificado, o sea, vas con el examinador, fue instructor y y es piloto y es todo, entonces él tiene perfectamente la habilidad para tomar el avión. O sea, nada más sabes que vas haciendo algo mal porque ahí va anotando el examinador y tratas de ver qué estás haciendo mal, pero pues a veces, o bueno, más bien al principio de tu carrera como que te cuesta trabajo saber qué es lo que estás haciendo mal y pues te examinan varias cosas, te digo, te hacen o sea, hay una cosa que se llama patrón de espera y tiene diferentes entradas el patrón de espera. Entonces, si no haces la entrada correcta, dependiendo de dónde vengas al patrón de espera, pues ya también o sea, es como un tache en tu examen, ¿no? Si no haces bien la aproximación, otro tache. Si no haces bien, o sea, no sé si te ha tocado, pero muchas veces vas aterrizando no puedes aterrizar y el avión se va al aire. O sea, no sé si te ha tocado que estás a punto de aterrizar y el avión se va al aire. Eso se llama un misapproach. No me ha tocado a mí, pero sí he escuchado historias que están cagados. Pero es muy normal, súper, súper normal. O sea, la verdad es que incluso yo me siento mucho más a gusto cuando veo que pasa eso, porque sé que son pilotos responsables, que son pilotos que saben que si algo
no está estabilizado en la aproximación, pues se van al aire. Y eso es lo que pasa. O sea, que muchas veces pues tienes errores de chavito y eso es lo que te hace no pasar, básicamente. Tengo un amigo que está justo, cambió de carrera y todo y está estudiando para ser piloto. Y bueno, ya terminó. Pero Ajá. me contaba en algún punto que literal como su examen final, o por lo menos lo que yo entendí desde mi ignorancia, Ajá. fue como, no, sí, es que me subo al avión igual con un instructor y no sé qué, súper cañón. Y Ujú. entonces como que perder un poco el control del avión y entonces hay que recuperarlo en menos de X segundos, porque si Ujú. ya después de eso, pues ya como que pierdes el control así. Y yo como, o sea, te puedes Ujú. morir en tu examen final y el otro, o sea, sí, pero pues no, la idea es que no, que ya sepas, no sé qué. Y yo no, o sea, pero pues qué extremo. Sí, a ver, no lo llevan, obviamente no lo llevan hasta el límite. Te digo, ya cuando estás en aviones más grandes, hay unos simuladores gigantescos. O sea, te estoy hablando del tamaño de una casa como de Infonavit, el simulador y está sobre, no sé, 10 gatos hidráulicos. Entonces la simulación es muy real. Y ahí sí te llevan al extremo. O sea, ahí sí se puede estrellar el avión, ahí sí pasa todo esto. Pero Pero al final justamente, estás en un simulador, ¿no? O sea, ajá, no. literal estás en un simulador que es, o sea, casi 90-95% como se experimenta en la vida real. Entonces, sí te llevan a esos límites. Cuando estás en un avión real, difícilmente te llevan a estos límites, justamente porque pues todos, o sea, sabemos que está esa posibilidad de que algo salga mal. Pero te digo, normalmente vienes con alguien que está súper calificado como para tomar el control del avión en caso de que algo pase. Sí, yo lo veía muy tranquilo y yo, ay, bueno, la novia Sí. nos enseñó el video, porque pues había video. Ajá. La novia le dice, me estoy enterando que hiciste esto, todo Sí, bien. sí. Sí, Oye, sí, sí, claro. y justo hablando de estas aventuras, tengo aquí que en algún momento eran como, no sé, 15 mexicanos con horas pendientes de vuelos para terminar y que se divertían haciendo, Sí, no hacíamos, pero como cosas medio extremas, ¿no? Sí, hacíamos muchísimas locuras. O sea, justamente estuve viendo videos hace poquito de lo que hacíamos y sí estaban un poco irresponsables, la verdad. Algunas estaban fuera. ¿Cuántos años tenían ahí, más o menos? No, 18 todos, 18, 19. O sea, creo que, o sea, está muy chistoso porque en la carrera es muy raro. O sea, de repente hay 7 güeyes de 18, un güey de 50, otro güey de 30 y otro güey de 25, de que sí estudiaron carreras normales y a lo mejor justo les empezó a llamar la atención. Entonces, lo que sí hacíamos mucho era, pues como éramos tantos mexicanos, agarrábamos 2, 3 aviones, o sea, nos íbamos intercambiando para ver quién volaba, justamente para irte anotando tus horas. Y pues nos íbamos de diversión, ¿no? O sea, nos íbamos a Austin, había un lugar cerca de Austin que se llama Lakeway, que literalmente eran como mansiones de gente que sabe volar, que tenían sus aviones y en lugar de tener cocheras como para coches, tenían su hangarcito pegado a su casa. Entonces llegaban a esa pista y aterrizabas. Eso estaba bastante divertido. Nos fuimos a Nueva Orleans alguna vez al Mardi Gras, también bastante divertido. Digo, éramos menores de 21, entonces teníamos que... Y hay algo muy famoso, ¿no? En la FAA que es como que no puedes tomar 8 horas antes de volar. Entonces, sí evitábamos como tomar cuando estábamos volando, pero sí hicimos toda clase de locuras. De repente nos íbamos, había aeropuertos abandonados. O sea, en Estados Unidos hay una cantidad impresionante de aeropuertos. O sea, cada condado tiene un aeropuerto. Es como si, o sea, Zacatlán de las Manzanas tuviera un aeropuerto. O sea, todos los condados tienen un aeropuerto. Y entonces nos íbamos a estos aeropuertos abandonados que eran militares usualmente y apagábamos los motores del avión. Entonces, apagábamos los motores y jugábamos a las emergencias, o sea, como a practicar estas emergencias. Estábamos muy cerca del aeropuerto, o sea, era muy poco probable que pasara algo mal. ¿Qué pasa cuando apagas el motor de un avión? Se para el motor por completo y pues ya no tienes la potencia necesaria para que el avión siga volando. O sea, y vas yendo para abajo así. Ajá, vas planeando y entonces el juego era como apagar el motor y aterrizarlo, ¿no? Aterrizar el avión. Y de repente también, pues, o sea, a mí me gustaba mucho volar bajo, que esa sí está un poquito fuera de la norma, pero me encantaba como acercarme a los ríos, a los lagos, con la mayor precaución posible, pero sí, sí bajaba bastante.
igual aterrizar en terracerías, aterrizar en pistas de pasto, que digo, lo he hecho profesionalmente. O sea, eso no es como que esté mal. Sí tiene que tener ciertas condiciones el strip donde vas a aterrizar, pero pues practicábamos todo eso. Sí, era bastante divertido. Íbamos mucho a un lugar muy rico al norte de San Antonio que se llama Lano, que había un barbecue. Entonces, este barbecue era el favorito de George Bush, hijo. Entonces, pues nos íbamos en el avión y siempre que llegabas a un aeropuerto hay una cosa que se llama FBO y en los FBOs normalmente a los pilotos les prestan, en Estados Unidos, les prestan carros. Entonces ahí tenían una van gigante como de monjas viejísima y ya agarrábamos la van y nos íbamos al barbecue. O sea, estuvo bastante divertido, la verdad. Qué cool. No, o sea, es que me imagino a los 18 años teniendo aviones. O sea, pues bueno, estaba ahí en Bull. Sin aviones. Sí, alguna vez nos fuimos, por ejemplo, a Austin, nos quedamos atorados, o sea, como que ya no volvió a prender el avión, como que una batería se chingó y tuvieron que venir el día siguiente por nosotros y nos quedamos pues toda la noche en el FBO y de repente llegó Andy Roddick, el tenista. Entonces pues ya ahí nos estábamos tomando fotos con Andy y como si fuera mi cuate, ¿no? Andy, pero sí había experiencias muy, muy divertidas. Qué cool. Oye, y tengo aquí algo de que había una especialidad de un avión que uno de los motores se incendiaba de verdad cada tanto y no era simulación. ¿Qué es eso? Es que, o sea, ya terminando todo esto, todas tus horas y todo, tienes una última sección, una última certificación, que es la de bimotor. Entonces, bimotor subía muchísimo el precio de la hora de vuelo. Entonces un amigo y yo, Oscar Casillas, buscamos pues el lugar más barato y que se pudiera. Entonces nos fuimos a un lugar bastante rascuachón, en Addison, cerca de Dallas. Y era un avión muy viejo. O sea, era un avión de 1956, creo que era. Se llama Baby Baron. Y la verdad es que los maestros eran muy buenos. O sea, las clases teóricas fueron súper, súper buenas. O sea, son clases que hoy no se me olvidan. Pero pues sí era una escuela dedicada a que fuera lo más barato posible y estaba como con procedimientos raros. Entonces nos subíamos a este avión, a este bimotor, y normalmente lo que practicas siempre que vuelas, o sea, vuelas un ratito normal o en condiciones normales, y lo que más practicas siempre son emergencias y cualquier tipo de situación anormal. Entonces, o sea, nos fuimos a esta escuela. En más de una ocasión nos subíamos al avión y una de las emergencias que practica son pues, incendios de motores. Pero aquí lo que pasaba es que el motor sí se incendiaba de verdad. Y los instructores eran señores bastante grandes. O sea, eran señores, yo creo que tendrían unos 65, 70 años y pues ya nos iban dando instrucción y de repente veías que el motor se empezaba a incendiar. Y nos decían, no, es normal. De hecho, pues es un buen momento para practicar la falla de incendio de motor, ¿no? Entonces, pues ya nos poníamos a practicar la falla de incendio de motor, lo apagas, que básicamente es que le metes bastante velocidad al avión, lo inclinas hacia ese lado, apagas ese motor y pues se extingue el fuego por la velocidad. Tengo tantas preguntas, o sea, pero provocaban ese incendio o no. No, era, o sea, el avión se incendiaba nada más la verdad es que no sé, o sea, no sé si era un tema de aceite, o sea, no recuerdo por qué era específicamente que se incendiaba, pero sabíamos que era algo recurrente. Ok. Siguen usándolo de que, pues sí, es la buena práctica. Sí, pues wow. Tenían 2 aviones de esos, no tenían más aviones, porque digo, también comprar un avión para instrucción era pues extremadamente caro. Es extremadamente caro, entonces pues sí, seguían utilizando estos aviones viejísimos que les pasaba eso regularmente. Está bien, la práctica, 1 de cada 5 se incendia, entonces a ver si te toca uno. Sí, pues sí, salías bien curtido, era lo bueno. Sí, no, sin duda. Sí. Oye, y entonces ya estudias y luego pues supongo que terminas y hay que buscar trabajo, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Y cómo es el proceso de entrevista o de un piloto? Es muy raro, porque mira, o sea, yo los últimos años he estado como haciendo otras cosas y he estado moviéndome un poquito lateralmente en otras profesiones
y la verdad es que sí es muy, muy diferente, porque usualmente te entrevistas pues, con los dueños de los aviones. A ver, en la aviación ejecutiva hay muchísimas como ramas. O sea, te puedes ir a una aerolínea ejecutiva, que ahí sí a lo mejor vas a tener un proceso un poquito más riguroso. Te puedes ir a ambulancias aéreas, que también vas a tener un proceso riguroso. A aviones de carga, a lo mejor no tan grandes, pero aviones de carga, paracaidismo. O sea, hay bastantes ramitas de la aviación ejecutiva a las que te puedes dedicar. Y luego están justamente toda la gente que tiene pues sus aviones como para uso privado, ¿no? O sea, para uso tanto de placer como combinado con trabajo, que fue la parte en la que yo principalmente estuve. Y pues nada, o sea, mi primera chamba literal fue como, o sea, le hablé al güey que me había recomendado la escuela, la primera escuela en la que estuve, y él estaba en Querétaro, trabajaba en un jet bastante, o sea, un jet muy fregón. Y no es normal que de 19 estés trabajando en estos jets. Entonces, pues, o sea, literal yo le dije como de, oye, pues a ver, o sea, de chiste, de broma, le dije como de, oye, a ver si me dejas tu chamba. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy haciendo el proceso para Connect, para Aeroméxico. Entonces, si me quedo, pásame tu CV y lo propongo luego. Entonces ya, pues eso pasó y me llamaron a un par de entrevistas. Me entrevistó primero, me acuerdo perfecto, el hijo del dueño de esta empresa, de la primera empresa en la que estuve, una constructora en Querétaro. Y después me entrevistó el dueño de la empresa y fue todo. O sea, la verdad es que, o sea, yo desde este lado me imagino que la decisión es bastante arbitraria, ¿no? O sea, no es como, oye, ¿quién me late? Pues este güey me late, se ve que tiene buenos estudios, tiene X cantidad de horas. También como que deciden mucho, o sea, por ejemplo, yo creo que en esa primera chamba la decisión fue un poquito como de, oye, creo que le podemos bajar un poco el precio a este cuate porque está nuevecito. Entonces, y aparte me pagaron el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento de este avión o sea, son entrenamientos muy costosos. Y, y te viste mucho, ¿no? O sea, te da mucho currículum para el futuro. Entonces fue como, pues ahora le va, acepto todas las condiciones. Y la mayoría de mis entrevistas fueron así, ¿eh? O sea, llegaba con alguien muy cercano al dueño o con el otro piloto pero al final te entrevistabas con el dueño del avión, que normalmente era el director de la empresa o el dueño de la empresa, etc. ¿Y qué tipo de vuelos hacías? O sea, ¿era como, sí, por empresas o volabas a este señor de un lugar a otro porque tenía compromisos o...? Mira, este primer trabajo, lo que hacíamos particularmente era volar todos los fines de semana a Puerto Vallarta. O sea, tenían ahí un yate y volábamos todos los fines de semana a Puerto Vallarta. Era raro el fin de semana que no nos íbamos a Vallarta. Y había otros vuelos bastante interesantes. O sea, al principio del año nos íbamos a Aspen. Normalmente nos íbamos 14 días a Aspen. Íbamos mucho a Las Vegas, a San Diego, a Miami, a San Antonio. O sea, estaba un poco desaprovechado. La mayoría de los aviones que volé creo que estaban desaprovechados porque tenían alcances más largos e íbamos a lugares bastante comunes, ¿no? O sea, siento que podías llegar en un avión comercial muy fácilmente. Entonces, alguna vez fuimos a un lugar en Missouri que se llama Rolla, que fueron como de cacería. Era rarísimo que se utilizara para trabajo. Esta empresa tenía una muy buena relación con el gobierno anterior al que estaba en ese momento en Querétaro. Entonces también me tocó volar a bastantes políticos en esa chamba. Después estuve con un político igual, con un empresario que estaba igual relacionado con un político de Quintana Roo. Entonces íbamos muchísimo a Cancún. Y después empecé a volar otro tipo de aviones un poquito más chicos. Ok, oye, y, o sea, en cuanto a clientes, ¿te tocó alguno así que, o sea, alguno que dijeras, qué onda con esto, o qué viaje tan raro, o qué? Alguna vez justo fuimos a Vallarta con uno de los amigos del hijo de este primer trabajo. Iba con una modelo de esa época y pues de regreso decidieron estrenar el avión de Vallarta a Querétaro. Entonces, pues ahí se empezó a mover el avión de repente y nada más pues cerramos la cortinita y listo, ¿no? Eso estuvo Ay, no. interesante. ¿Qué más? En ese avión pues nos tocó también alguna vez volar a El Paso. Esta empresa tenía como una relación
unos contadores, o sea, con los que eran sus contadores, que estaban en San Luis Potosí. Entonces pasamos por ellos e iban a Vail. Entonces de camino a Vail nos parábamos en El Paso y nos tocó bajando en El Paso una tormenta de arena dura. Entonces, que es pues que es muy diferente a una tormenta de agua normal, ¿no? O sea, la tormenta de arena son sólidos, entonces tienes riesgo de que los motores se puedan apagar. Entonces sí íbamos un poquito, o sea, íbamos muy tensos, muy tensos el otro piloto y yo en la aproximación. Y para acabarla de chingar, o sea, aterrizamos en El Paso, empezamos, o sea, hicimos todo el proceso de migración y todo esto y de repente una de las pasajeras dijo, ups, no traigo mi pasaporte. Entonces, pues es una multa para el piloto de $10,000, que no es... ¿Para el piloto? Para el piloto. Sea, es tu responsabilidad como piloto que tus pasajeros traigan el Sí, o sea, tú... Ajá. Tengo una pregunta. Dime. No sé si la has visto, pero justo el fin de semana vi una serie, bueno, no es una serie, es un documental, que agarraron a 2 pilotos o 3 franceses, o sea, hace tiempo, ajá, que traían 26 maletas de cocaína. O sea, y que iban a volar de República Dominicana o algo así ajá. a Francia o lo que sea. Y pues ya hay todo un documental, pero, o sea, ellos alegaban que, o sea, decían como es que literalmente como soy piloto privado o ejecutivo, bueno, privado como yo les digo, Ajá. como que vuelo a la gente y pues me da igual si... Claro. O sea, no, yo no soy la aduana, yo no checo maletas y, o sea, es gente a veces súper rica, súper millonaria. Dicen que alguna vez volaron de que toneladas de papel de baño porque eso quería volar el dueño. Ajá. Exacto. Y entonces, pero pues también está medio shady, medio raro que traiga un pasajero 26 maletas pesadísimas y ya los agarró la policía y ya está muy bueno. Pero, o sea, justo como tu responsabilidad como piloto de estos tipos de vuelos, que hasta dónde va. Fíjate que no está tan especificado, o sea, este tema de revisión de maletas, sí tienes que saber a quién transporta, sus nombres, todo esto, pero pues sí es un poquito más responsabilidad de esto como de las autoridades, especialmente en México. O sea, tú llegas a un aeropuerto en México y está la Guardia Nacional, está la autoridad del aeropuerto, o sea, si es internacional, está aduana, migración, Senacica. O sea, sí hay muchísima gente, o sea, diferentes tipos de divisiones del gobierno que te están checando. Que medio te checan, ¿eh? O sea, sí hay ahí, o sea, no hay un proceso tan establecido como en comercial. Sí podría haber ahí algunos gaps que son notorios, pero, o sea, son los menos. Y sí, obvio, cuando haces un viaje internacional, tu responsabilidad como piloto es que tus pasajeros traigan los pasaportes y las visas y los documentos que requieres para entrar. Ahí es porque te califican como la autoridad, o sea, como que tú eres el que tendría que tener responsabilidad de todo esto y no tanto los pasajeros. Pero es como en lo único. Digo, sí, empiezas a sospechar que, oye, este cliente siempre vuela con cosas muy extrañas. Pues sí, o sea, a mí me tocó un par de veces que me hablaban como de, oye, hay que hacer un vuelo Toluca-Venezuela, Venezuela-Toluca, y hay que mover unos documentos. Y era como, ok, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué onda? Y sí te pagaban cantidades grandes de lana, pero la verdad es que yo no me animé nunca. Y también en la escuela justo nos tocó un amigo que sabíamos que estaba trabajando ahí con la maña, pero nunca volvimos a saber de él. La verdad es que, o sea, no sabemos nada de él, no tiene redes sociales. ¿Desapareció? ¿O es que más bien ya perdieron contacto con él y quién sabe? Totalmente perdimos contacto, no tenemos ni idea de si está bien, si está vivo, si está muerto, si está... No. Ni idea. Se presta. Sí, no, y se presta muchísimo. O sea, sí, no lo dudo. O sea, vas a Culiacán y ves una cantidad de aviones monomotores chicos que dices, o sea, esto está extrañísimo. Pero bueno, pues o sea, a lo mejor no te metes mucho, no lo cuestionas, es tema de la autoridad, básicamente. Sí, pues está en su responsabilidad medio ver qué están haciendo ahí. Correcto, sí, justo. También creo que nos habías contado que como que exploraste otros caminos laborales en algún momento.
Sí. Dejaste la aviación y creo que regresaste o algo así. Sí. O sea, después de esas primeras chambas en Querétaro, empecé a volar. Hubo una etapa muy divertida que fue con unos aviones muy chicos que o sea, la marca del avión es Cirrus y los fabrican en Minnesota. O bueno, en ese momento los fabricaban solamente en Minnesota, en Duluth, muy cerca de Canadá, en los Grandes Lagos. Básicamente esas chambas eran pues era un cuate que, o sea, eran empresarios que querían aprender a volar y que tenían la posibilidad de comprar un avión. Entonces, pues básicamente lo que yo hacía era como un poquito de entrenamiento, o sea, un poquito ayudarlos a entender cómo estaba todo el tema del avión. Yo no soy un instructor calificado, entonces no lo podía hacer tal cual. Entonces lo que hacía era como mandarlos a la escuela, que hicieran todo el proceso tal cual de un piloto, pues un piloto comercial, que aprendieran los básicos y después llegamos como refinando en los diferentes vuelos que hacíamos, íbamos refinando todo esto. Entonces eso estuve haciendo como unos 2 o 3 años con diferentes aviones, con diferentes empresarios. O sea, ahí sí, yo creo que volé como 7 aviones diferentes de este tipo, con 7 empresarios diferentes, con algunos gobiernos de estados. Y pues sí, estuvo muy interesante. Y después de eso nos surgió ahí como un buen negocio. Mi abuelo toda la vida se dedicó a los seguros. Entonces estaba saliendo un muy buen negocio que al final del día no pegó, pero pues fue la razón por la que dejé la aviación como unos 6 o 7 meses. Y después, justo cuando fue el cambio de gobierno en 2018, nosotros teníamos bastantes seguros de gobierno y como quitaron todos los gastos médicos de las dependencias, pues a nosotros nos pegó bastante y me regresé otra vez a volar pues a una petrolera, constructora / petrolera. Órale. ¿Y Sí, qué sí, sí. fue eso? Pues ahí fue ahí justo me entrevistó el piloto que acababan de contratar. Estaban tratando de sacar una tripulación que ya tenían, o sea, otros pilotos, porque parecía que le estaban robando a esta empresa a través es que se presta mucho, ¿no? O sea, a través del mantenimiento, a través de servicios, o sea, cosas por el estilo. Hay muchas cosas o sea, que sí podrías hacer como hay un chanchullo para que te toque lana, ¿no? Entonces, pues, los empezaron a ver que algo estaba mal por ahí. Contrataron primero al que era el capitán en ese momento y listo, ¿no? Empecé a volar con ellos y ahí eran aviones bien grandes. O sea, era un Lear 60, que es un avión bastante grande, y un Challenger 605. Y ahí estuvimos volando. La verdad es que eran aviones que se prestaban para cruzar el Atlántico, para hacer cosas mucho más divertidas o más padres, pero como eran tantos hermanos en los que se dividían las horas de los dos aviones, era un poco complicado. Entonces, pues íbamos a lugares bien chafas, ¿no? Íbamos a Tampico bien seguido, íbamos a Brownsville, a Houston, a Las Vegas, a San Diego de repente, pero eran viajes pues muy sencillos, Villahermosa, y después, pues sí, o sea, esa fue como de las últimas chambas más o menos formales en las que estuve. Ok. Oye, además de la tormenta de nieve, que era de arena, ¿no? Sí. ¿Hubo alguna otra cosa que dijeras, esto sí estuvo muy extremo? Muchos vuelos en condiciones así ya o sea, de un clima muy adverso, o sea, de rayos, de tormentas súper extremas, que sí vas con un poquito con el miedo de que algo pase. Se va moviendo el avión durísimo, te caen rayos, o sea, sí vas tenso. Fuera de esa tormenta de arena, digo, alguna vez estudiando se nos fue todo el sistema eléctrico, entonces no veíamos nada dentro del avión, teníamos que, o sea, ahí hay un procedimiento especial que la torre de control te lanza una luz y es como, o sea, tiene diferentes significados el tipo de luz que te lanzan para poder aterrizar y cosas por el estilo. Eso fue, pues, de las cosas que nos pasaron. Alguna vez también vi uno de estos chinos que estaban en la otra escuela. Estábamos practicando en un aeropuerto y de repente pues, los vimos estrellarse. O sea, literal, se volteó el avión. Eso estuvo súper extraño. Iba volando con mi instructor y de repente empezó a gritar como, no manches, se cayeron, se voltearon. No les pasó nada, afortunadamente. ¿En serio? Ay, qué bueno. Pero sí,
Y en este avión, justamente que volé en la petrolera, el otro piloto con el que volaba, Alberto Montero, se fue unos años después a California, a Van Nuys, y se fue a una empresa muy conocida de Estados Unidos. Por alguna razón iban volando con un copiloto no tan calificado, y en un vuelo pues, se estrelló el avión. Ahí sí estuvo bastante trágico. ¿Por qué? ¿Fue por clima o por...? Sí, se habían perdido. O sea, estuve como dándole seguimiento muchísimo a esa noticia y fue por clima principalmente. O sea, estaban como perdidos, estaban buscando el aeropuerto, una zona que se llama Truckee, en California. Entonces estaban buscando el aeropuerto, ya estaban casi encima del aeropuerto y como que trataron de, o sea, en lugar justamente de hacer este go around, que es el que te digo que de repente vas a aterrizar y te vas al aire, o sea, porque estaba todo desestabilizado. Siento que como estaban como platicando, o sea, se ven, o sea, hay unas transcripciones de la caja negra que se ve que estaban como platicando y como que perdieron la noción, ¿no? De lo que estaba pasando. Y parecía que había incendios igual por la zona, entonces como que trataron de, o sea, al momento en que se ubicaron, lo que yo creo que pasó fue que Alberto lo que quería era irse como, o sea, volver a hacer toda la aproximación y ubicarse, ¿no? Y lo que parece que pasó es que el copiloto trató como de agarrar los controles del avión y hizo ahí un par de movimientos. Ese copiloto era piloto acrobático. Entonces, hizo un par de movimientos que no son aptos para este avión. O sea, desplegó unas cosas que se llaman spoilers, muy bajo, y pues el avión se vuelve como una piedra. Entonces, pues estaban muy cerca del suelo, entonces estrellaron y pues fue una explosión ahí y pues, se murieron al instante. Ay, no, qué triste. ¿Iban ellos dos con más gente o...? Iban ellos dos, creo que eran 4 pasajeros y 2 perros. Ay, no, qué triste. Sí, estuvo bastante feo eso. Sí, digo, siendo piloto, creo que es inevitable conocer a alguien en tu vida que tenga un accidente. Sí, o sea, es muy común, ¿eh? O sea, dentro de la aviación privada creo que es todavía más común que en la comercial. O sea, en la comercial yo creo que es raro que vaya a pasar algo. Bueno, últimamente... Sí, ha habido unos cuantos accidentes ahí extraños. El de India y Londres. El de la India, por ejemplo, el que acaba de pasar, parece que no pusieron, o sea, que no configuraron bien el avión para despegar. O sea, la verdad es que fue una tontería. Sí, porque no duró ni 5 minutos en el aire, ¿no? Estuvo... Ajá. O sea, se ve como que se desplomó. Entonces, o sea, que se haya desplomado quiere decir que no traían flaps, que es así como basiquísimo para despegar. Entonces, pues no sé, o sea, no sé si iban apresurados, si no hacían bien los procedimientos o qué era lo que pasó ahí. O sea, todavía falta un par de meses para que salgan como buenos reportes de eso, pero eso parece que fue lo que pasó. O sea, hay cosas muy básicas. ¿Y eso error de quién? O sea, ¿hay alguien que prepara el avión? O sea, los pilotos tienen que hacer check de todo eso. O sea, en la aviación eso es algo también súper pues, importante tal vez. En la aviación se utilizan muchísimas checklists. O sea, se utiliza checklist para todo. Se utiliza checklist para hacer el prevuelo del avión, que es básicamente darle la vuelta al avión y ver que todos los componentes por fuera estén bien. Se utiliza un checklist para antes de prender el motor. Se utiliza un checklist para una vez prendido el motor. Se utiliza un checklist para antes de moverte en tierra, antes de despegar, durante el ascenso, durante el vuelo. O sea, se utiliza para todo y justamente eso ha reducido pues obviamente muchísimo los accidentes de muchísimos años para acá, pero pues hay pilotos que no hacen el procedimiento como debe ser, ¿no? Es mucho es causa de que las empresas pues o sea, quieren las eficiencias más grandes, ¿no? O sea, oye, despega lo más rápido que puedas, baja lo más rápido que puedas, necesitan pues, ciertos ahorros, ¿no? Y los márgenes es lo que los obliga un poco a lo mejor a ir más rápido. Qué tragedia. Sí. Oye, ¿y de tipo de clientes entonces te tocó o sea, gente como medio nefastona? Tengo aquí que alguna vez te reclamaron porque agarraste unas papas o algo así. Sí, en el primer trabajo justo ahí me despidieron. O sea, de mi primer trabajo me despidieron. Y una de las razones, o sea, yo ya me había estado asesorando con algunos abogados porque como que ya se veía venir, ¿no? O
sea, no sé por qué no nos llevábamos bien el hijo del dueño y yo. Y era como el encargado del avión, ¿no? Era como, sí, o sea, como que le dieron una chambita ahí al hijo del dueño. Entre las cosas que me reclamó fue, oye, es que agarras Doritos de vez en cuando. Y era como, güey, ¿y eso qué, no? Pues, o sea, estamos 2 horas en el aeropuerto, pues sí, algo tengo que picar, ¿no? A 4 horas, 5 horas en los aeropuertos, pues algo hay que comer. Y, o sea, ahí principalmente fue como, yo estaba emprendiendo, o sea, o sea, yo he estado como muchas veces, o sea, como la aviación privada te da tantos tiempos libres, emprendí mucho. Es como que me dijo, oye, es que estás haciendo otras cosas y yo quiero que estés aquí todo el tiempo. Y era como, o sea, querían que fuera a la oficina, literalmente a calentar la silla porque no hacía nada. O sea, el otro piloto también iba y se la pasaba distrayendo a todo el mundo, viendo videos de YouTube. O sea, era como, güey, ¿qué hago aquí? ¿Para qué chingados me quieres aquí? A mi chamba es volar. Entonces sí, eso fue un tema. O sea, fue ese primer chamba, la verdad es que sí, o sea, sí vi como lo peor de la parte laboral de México. Y después tuve muy buenos pues, jefes, clientes, empresarios muy, muy fregones, muy buen pedo. O sea, justo cuando empecé a volar los aviones que eran más como para que ellos aprendieran a volar, hubo unos cuantos que fue muy divertido, que fue súper grandes aprendizajes a través de ellos. O sea, pues al final del día, empresarios muy top. Y artistas pocos, la verdad es que a mí no me tocó tanto, me tocó ver unos cuantos en aeropuertos, Okay. pero o sea, la que más estuvo como de alguien muy cercano fue con Enrique Peña Nieto, porque estábamos volando con su coordinador de giras. Entonces íbamos atrás de Enrique Peña Nieto todo el tiempo, a donde fuera, o sea, en el avión presidencial. Nosotros íbamos en un avión mucho más chiquito, mucho más equisón, y íbamos atrás de él para todos lados. Órale, ¿y alguna buena anécdota de eso? O... Digo, pues encontrarme ahí en Acapulco alguna vez hubo un congreso o algo por el estilo y pues a todos los secretarios de Estado, pero escuchas muy pocas cosas. O sea, ahí, o sea, si estuvieras en el avión de presidencial, pues sí debes escuchar otras cosas, ¿no? Pero pues aquí era el coordinador de giras que sí algo bueno tendría, pero o sea, no fue algo espectacular lo que escuché. O sea, digo, empecé a ver muchísima corrupción, ¿no? O sea, con la mayoría de los empresarios que volé que tenían relación con gobierno, era una corrupción impresionante. Tipo, pero, o sea... Pues no sé, o sea, por ejemplo, había alguien que vendía lápices y cuadernos, o sea, como que hacía esta fábrica y los lápices los vendían en 150 pesos cada lápiz, una cosa por el estilo, o sea, un lápiz de 50 centavos, ¿no? Entonces, o sea, ahí empezabas a ver cómo hacían como sus ganancias. Y pues eran como préstamos del avión y, o sea, empresas a los que sabías que estaba perfectamente ligado el gobernador de X lugar. Entonces, a través de diferentes personas. Oye, y cuando trabajaste con el gobierno de X estado, dices que también te diste cuenta que eran como... Sí, o sea, yo creo que la gente en general que tiene sus empresas privadas y que trabajan B2B han sido como las que más pues respetables han sido. Y normalmente la gente, o sea, bueno, la mayoría de las veces que me tocó, la gente que trabajaba directamente con gobierno eran más como, sí, como nuevos ricos, eran un poquito más déspotas, se sentían pues diferentes, ¿no? A alguien que ya traía como de tiempo atrás lana o que traía algo de educación, sí, el trato era muy diferente, muy, muy diferente. O sea, y era el trato así hacia ti, hacia la tripulación, hacia todo el mundo, como de... Hacia todo el mundo en general, ¿eh? O sea, no era algo en particular, era en general hacia todo el mundo. Oye, y ya por último, la última pregunta es, ¿cómo te ves volando, no volando por mucho tiempo? Pues mira, o sea, ya llevamos nosotros un par de años construyendo negocios diferentes. De hecho, ahorita estoy o sea, está mucho más divertido ese trabajo de aviación, como logística de aviación. Nosotros le damos servicios a aviones privados que vienen del extranjero a México. O sea, los ayudamos a todo el tema de plan de vuelos, de aduana, de migración, todos los procesos que tienen que hacer en México. Los ayudamos también al tema de hospedajes y
Y ahí sí nos ha tocado con artistas muy, muy famosos de ahorita, ¿no? Con empresarios bien, bien grandes. Pero eso estamos igual, o sea, con el broker de seguros de mi abuelo, pues estamos ahorita tratando de enfocarlo principalmente a aviación, justamente, a vender seguros de hangares, de aviones, de todo esto. Entonces, o sea, me gusta muchísimo, muchísimo volar. O sea, es una de mis grandes pasiones. Sin embargo, creo que no lo haría más allá de los 40. O sea, creo que es algo que tengo muy, muy pensado, como no estar volando arriba de los 40 o cuando sea el primer hijo o algo por el estilo, principalmente porque estás todo el tiempo fuera. O sea, yo ahorita, o sea, los últimos años han sido, pues no sé, o sea, por lo menos 2-3 veces a la semana estoy fuera de la casa. De repente hay épocas que estás un mes sin hacer nada, ¿eh? Entonces, por eso también hubo como tanto emprendimiento de mi parte, porque pues, era picarse los ojos, ¿no? O sea, si tienes esta chamba en la que te va muy bien, te pagan muy bien, pero pues tienes demasiado tiempo libre. Y y no sé, o sea, al final del día yo personalmente no es algo que disfrute tanto como estar fuera de la casa constantemente. Incluso si me pudiera conseguir una chamba de ir y regresar rápido y que los horarios fueran muy, muy establecidos, podría como aceptarlo, pero creo que lo principal es dejar la aviación privada y dedicarme a mis negocios. Sí, o sea, el equilibrio está súper difícil, ¿no? Estar volando. Sí, sí, es complicado. Está bien, Mau. Pues espero que vueles hasta los 40 o hasta los que quieras y que luego salga muy bien todo lo que te propongas en negocios o lo que sea que el camino que tomes. Mil gracias, Fer. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por contarnos toda tu historia. Está súper interesante. Muchas gracias. Recuerden que si quieren aparecer en los próximos capítulos de Atípico, pueden mandarnos su historia a atípico@whitechican.com. Esto fue Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico.